Gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Tanto tiempo sin vernos acá en el canal de YouTube. Acá estamos justamente, como el Club Atlético Belgrano, como el plantel en este caso se ha tomado una licencia y unas vacaciones. Hemos tenido un descansito, por supuesto, en el canal después de las reacciones, después de todo lo que fue el torneo Apertura por parte del equipo que hoy dirige Ricardo Zielinski. Equipo que, como bien dije, ya está de vacaciones, ya está licenciado, pero un técnico y una dirigencia, por supuesto que es el momento en el que más trabajan, porque es el momento en el cual tienen que evaluar qué jugadores se van a ir de la institución, qué jugadores tienen que salir en el Pirata y por supuesto quiénes son a los que van a apuntar, a los que van a ir a buscar para reforzar el plantel de cara al torneo clausura. Y sobre todo es cuando más trabajos tienen el técnico y la dirigencia después de cuando en el anterior mercado de pases el trabajo no fue del todo fructífero como lo fue el de Belgrano, que el mercado de pases de verano todos bien vimos, salvo por Lucas Elarrayán, el resto ha dejado muchísimo, muchísimo que desear. Y es por eso que ahora con Zielinski, con este nuevo técnico, el Pirata seguramente se va a enfocar de otra manera de lleno en el mercado de pases, porque estamos hablando que el anterior justamente era manejado pura y exclusivamente por Ariel Rojas y Luis Fabián Artime. Walter Arbiti, él mismo lo expresaba en conferencia de prensa y bien lo hemos, ha sido prácticamente público en conocimiento, que poco y nada incidía en la decisión de los refuerzos que trajo en su momento Belgrano, y ahora con la llegada de Zielinski obviamente el trabajo empieza a ser más en conjunto, porque el propio ruso va a empezar a tener mucha más incidencia en las decisiones y en los jugadores que se vayan a buscar, y así se ha empezado a ver en estos días con los refuerzos que ya empiezan a sonar, refuerzos que son del gusto del propio entrenador. De todas formas, eso va a ser tema para otro video, porque más allá de que empiezan ya a sonar nombres y jugadores que están en carpeta, poco podemos tener con respecto a información de lo que tenga que ver con propuestas, con ofertas formales que se hagan a los jugadores, porque el libro de pases todavía no está abierto. El propio 1 de junio va a ser el día que van a empezar a correr de manera formal las ofertas y los intereses por parte de los clubes a los distintos jugadores, ya sea Belgrano como el resto de los equipos que estén interesados en distintos jugadores. Quería hablar justamente sobre lo que tiene que ser, o a mi parecer, tiene que tener Belgrano de cara al próximo torneo clausura con el plantel que ya tiene. Es decir, quiénes tienen que salir y quiénes no de cara al próximo campeonato. Mucho se ha hablado de que Belgrano debería buscar una depuración de plantel, de que se deberían cambiar en muchas posiciones a algunos jugadores. Y yo creo que no es tan así como se ha hablado en su momento, de que en Belgrano debería haber una gran renovación de plantel. Primero porque no es fácil renovar un plantel a gran escala, no es fácil deshacerse de 10 nombres y poder suplirlos con 10 nombres nuevos. Bien lo ha demostrado Belgrano a lo largo de su historia, ¿no? En 2018, cuando Bernardi se va, que llega a Osela, hay una gran reestructuración de plantel, el club se termina haciendo el descenso. Cuando sale Madelón, que llega a Sebastián Méndez, también se planea una depuración de plantel, la cual devino con creo que 11 refuerzos en su momento que trajo bajo la conducción del gallego Méndez, y Belgrano no tuvo un buen campeonato. Después con Lavallén creo que lo pudo levantar, pero de todas formas no es fácil rearmar un plantel en base a tantos nombres. Por eso es difícil y es complicado, y me parece que no sería lo indicado que en este momento Belgrano haga una depuración grande de plantel. Yo creo que en defensa es donde sí más piezas se tienen que cambiar y más se tiene que modificar y replantear de cara al próximo semestre, porque claro está que Belgrano, si en este campeonato no compitió, ha sido en gran parte por cuestiones defensivas, por errores puntuales defensivos, y ahí es donde también el propio Ricardo Zielinski está empezando a hacer foco tanto en jugadores que empiezan a sonar, como también declaraciones que él ha tenido en los últimos partidos con respecto a jugadores que ha dicho que los estaba evaluando. También la realidad demostró que Zielinski en ningún momento se sintió cómodo con los jugadores que tenía en defensa, porque salvo Troilo el resto siempre fue una constante rotativa. Grillo de 3, más allá de que lo tuvo que hacer esa función por una cuestión de que no tenía otro lateral, Leguizamón, Meriano,
Dátola al principio, Elías López por derecha, Compagnucci, Heredia. Constantemente ha tenido que rotar y cambiar por malos rendimientos, por bajones o también por lesiones. Por supuesto que eso también siempre afecta al rendimiento y a los jugadores que están dentro de la cancha y en este caso dentro del plantel. Ahí sí, yo creo que Ricardo Zielinski es donde más tiene que apuntar a traer jugadores para este semestre, porque yo creo que Agustín Dátola, que Nicolás Meriano, jugadores como Agustín Baldi, son en los lugares donde se va a tener que hacer una renovación de plantel, porque está bien dicho que Juan Espínola no va a continuar en Belgrano, Nicolás Meriano se lo va a buscar seguramente una salida, ya sea préstamo o por venta. Agustín Dátola es muy probable que se rescinda su contrato, después de que en este último tiempo ya no ha tenido consideración por parte del ruso Zielinski. En el lateral derecho parece que el técnico se conforma con un Elías López que yo creo que una buena pretemporada puede llegar a ser el 4 titular en Belgrano, con un Compagnucci que se le puede llegar a delegar justamente otras facultades, porque el propio Gabriel Compagnucci es volante por derecha y no lateral por derecha. Es por eso que si Elías López está en un buen momento y Jerónimo Heredia empieza a apostar por ese lateral, yo creo que Compagnucci puede empezar a ser una variante en ataque y no en defensa, como se lo venía planteando. Por el lado izquierdo creo que está también una de las grandes incertidumbres de cara a este próximo semestre, Tobías Ochega, alguien que no ha podido rendir ni con Erviti ni con Zielinski. Es por eso que constantemente el técnico de Belgrano ha buscado variantes con Grillo, en su momento con Velázquez Erviti. Lamentablemente el joven se lesionó y es por eso que se redujo esa variante a Tobías Ochega o Fausto Grillo y nada más. Meriano en su momento al principio probaba mucho también el ruso, pero poca variante tiene justamente el Pirata en ese lado y es donde más tiene que haber, creo, inyección o, si se quiere, injerencia a la hora de buscar refuerzos, tanto en el lateral izquierdo, en la saga central, como en el arco. Juan Espínola me parece que no tiene que seguir, Agustín Dátola, Nicolás Meriano, bien lo dije, son jugadores que a mi parecer no deberían continuar en este Belgrano. Es casi un hecho que Mariano Troilo va a hacer la venta de este mercado de pases en Belgrano, es por eso que, a mi parecer, Fausto Grillo y Aníbal Leguizamón deben continuar en el club. Leguizamón el año pasado había demostrado un gran presente cuando apenas llega de Emelec. Este año ha perdido terreno, teniendo en cuenta que Troilo, al ser zaguero central derecho, al ser 2, Leguizamón pasó a ser 6 y no es su posición natural. Leguizamón jugó de mejor manera el año pasado cuando jugaba de 2, justamente, o a veces sobrando de líbero. Y es por eso que ambos deben estar en la consideración. Grillo de 6, yo creo que una buena pretemporada, un jugador como Grillo, con la faceta actitudinal que tiene, a pesar de que por ahí se le suben las revoluciones, que eso es algo que va a tener que controlar y que Zielinski lo va a tener que transmitir, tiene que seguir estando en Belgrano. Tobías Ochega, lo mismo digo, y por supuesto tratar de buscarle una variante. Y después en el medio campo y en la delantera es algo en lo que yo he escuchado mucho sobre jugadores que no deberían continuar en Belgrano de cara a este segundo semestre, pero que para mí se le debería dar una chance más y también por una cuestión de mantener el plantel. Y muchos me dirán, sí, mantenés un plantel que no ha hecho un buen semestre, pero es un semestre malo ya que se había planificado de forma negativa, porque Walter Erviti y su cuerpo técnico planificaron, creo yo, no de la mejor manera el semestre, y eso después se vio desde lo físico, desde lo táctico y desde lo futbolístico plasmado. Pero yo creo que con una buena pretemporada encima, este plantel de mitad de cancha para adelante se le puede sacar mucho más jugo de lo poco que se le pudo sacar sobre el final del campeonato con Belgrano, porque demostró leves mejorías el equipo de Ricardo Zielinski. Un técnico que llegó con el andar del campeonato y que no pudo encarrilar demasiado porque poco tiempo de trabajo tuvo. Por eso digo, con tiempo de trabajo, el propio técnico de Belgrano creo que puede sacarle muchos frutos al medio campo y a la delantera. Lucas Pacerini creo que es un jugador a recuperar, lo mismo Ulises Sánchez, no creo que sean jugadores que hoy de Belgrano debería desprenderse, lo mismo Brian Reina, es un jugador que de todas formas, si tengo que evaluar todo el mediocampo de Belgrano y la ofensiva, es el jugador a vender, pero yo creo que le daría una oportunidad más con una buena pretemporada y confianza por parte del técnico. Francisco González Metil es otra de las piezas que yo le doy una última oportunidad, ahora con un técnico
como lo es Ricardo Zielinski, que tiene experiencia y que ha vuelto con más espalda de la que se fue en su momento en Belgrano y con más fundamentos y trabajo realizado. Siento que le puede dar ese plus, esa potenciación a estos jugadores que en este último tiempo no han logrado estar, si se quiere, a la altura de lo que le pedía el plantel. Velázquez es un jugador a recuperar que probablemente en agosto esté volviendo y de a poco se pueda sumar al equipo. En el medio, Santiago Longo ya es una fija. Yo creo que el 5 de Belgrano obviamente va a ser Santi y Facundo Quiñón va a ser ese acompañamiento, sobre todo en los momentos donde se tenga que buscar un poco más de contención y de juego en la mitad de la cancha. Habrá que ver si el técnico planea seguir con el ex volante de Lanús. Yo creo que sí, por ahora no se ha mostrado inflexible a la hora de catalogar a estos jugadores. Después, si tengo que hablar de Jara y de Ubita Fernández, y por supuesto que yo trataría de mantenerlos. Ubita, creo yo que es el jugador que también muchos van a venir a buscar en este mercado de pases, pero que en Belgrano deberían considerarlo intransferible, a pesar de que ahora se empieza a rumorear de que así va a ser su condición en el Pirata para este mercado de pases. Un plantel que se mantiene con un técnico que llegó para potenciarlos, que él mismo lo dijo cuando asumió en Belgrano: yo vengo a potenciar al jugador, no a ser el que le impregne o el que le dé mi estilo de juego al propio jugador, sino venir a darle más herramientas y funciones para potenciarse. Entonces siento que Belgrano se tiene que abocar pura y exclusivamente en el mote defensivo de cara a este propio mercado de pases y a la depuración de plantel. Un plantel que se mantiene de mitad de cancha para adelante, con la confianza que de a poquito se le ha venido plasmando con un técnico con fundamentos y con espalda, como lo es Ricardo Zielinski, creo que se le puede potenciar y mucho más si el Pirata hace uso y hace foco también en traer calidad y no cantidad. Este mercado de pases de Belgrano se tiene que basar en traer más calidad que cantidad, porque en los últimos años muchas veces se ha pregonado eso, traer mucha cantidad para suplir más espacios y más lugares, pero después a la larga te terminaba siendo menos calidad por haber traído más cantidad. Yo creo que Belgrano hoy se tiene que enfocar en eso, en pura y exclusivamente el sector defensivo, en traer un buen arquero, por supuesto, en traer, creo yo, un central de jerarquía, en traer un lateral izquierdo de jerarquía y después, si querés, algún que otro central de experiencia como para tratar de suplir esa falencia defensiva que has tenido a lo largo del semestre. Pero más que eso, yo creo que en mitad de cancha para adelante, afianzar este plantel, potenciarlo, después de hacer una buena pretemporada, creo que puede ser la clave para un Belgrano que se genere y que se pueda llegar a proyectar de manera competitiva en el próximo torneo clausura con un técnico como Zielinski, que a lo largo de su carrera no ha sido como otros técnicos que quizás vuelven por el simple hecho de que les ha ido bien solamente en este club. Vuelve porque le ha ido bien en Atlético Tucumán, le ha ido bien en Estudiantes, le ha ido bien en Lanús, sí ha tenido algunos pasos flojos en Racing Independiente, pero es un técnico que llega con mucha más espalda y fundamentos que con las que se fue. Y que creo yo es el indicado y tiene plantel para poder encarar este campeonato de Belgrano y hacerlo de manera competitiva, sobre todo también teniendo en cuenta las posibilidades que hoy se tiene con estos torneos cortos que se ha planteado desde el fútbol argentino, que mucha tela tiene para cortar también con respecto a su formato. Por el momento Belgrano licenciado, los jugadores, a nadie se le ha comunicado una cuestión de si van a seguir o no dentro del equipo, es por eso que ninguno todavía se sepa vaya a seguir o no de manera confirmada, ¿no? Porque estamos casi de acuerdo que Espínola, que Dátola, que Meriano, si se quiere, van a ser los principales jugadores a buscarle salida, pero por el momento todo está por decir, el Pirata descansa, el club, los jugadores descansan, pero la dirigencia es la que trabaja en consonancia con Ricardo Zielinski para ver qué jugadores vienen en el próximo mercado de pases. Espero que les haya gustado este video, vamos a tratar de darle un poco más de este contenido al canal ahora en este tiempo que el Pirata va a tener descanso, por supuesto, hasta el 26 de mayo y después la pretemporada. Veremos qué pasa más adelante con el partido de Copa Argentina. Por supuesto, vamos a tratar de estar presentes ahí para darles todo el contenido. Déjenme saber en los comentarios qué puestos son los que tiene que reforzar Belgrano. ¿Hay que hacer una gran depuración de este plantel? ¿Hay que abocarse pura y exclusivamente en algunos sectores en particular? Déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios, por supuesto, y si les gustó este tipo de contenidos, denle like y por supuesto compártanlo para que les llegue a más personas, a más piratas, para poder
relacionarnos y también tener un poco más de ida y vuelta con este contenido y con este tiempo que va a tener el Pirata de descanso, en lo que se va a tener que hablar seguramente mucho y evaluar y debatir sobre este presente de Belgrano de cara al próximo semestre del torneo clausura. Nos estaremos viendo, por supuesto, en el canal con los próximos videos. Chau, chau.